En Paideia tienen el archivo de la dirigida 10 y como ven ahí solamente tenemos un tema para hoy que son ecuaciones simultáneas. Entonces, ecuaciones simultáneas es un tema en realidad de econometría 2, pero que el profesor ha intentado hacer al menos una introducción del tema en econometría 1. Creo que hace años no se llegaba hasta este tema en econometría 1. Es la primera vez. Entonces, veamos. Tenemos 6 preguntas. Las 6 preguntas son básicamente muy teóricas. La 4 nomás es algo aplicada, que no creo que lo apliquemos en realidad en Stata ni en Excel. Quizás si alcanza un poco de tiempo lo hacemos. Pero lo que lo que quiero que aprendan acá es más o menos la intuición y ver más o menos los procedimientos que deberían realizar para realizar una estimación eficiente, ¿no? Y sin sesgo y todo eso. Entonces empecemos con el ejercicio 1, que es básicamente teoría. Y la ecuación, perdón, nos dice lo siguiente. Supongamos que tengamos un modelo de regresión de la siguiente forma, donde Y1 es explicado por Y2 y por X1. Y bueno, sus parámetros son estos, ¿no? Y el error que siempre tiene que aparecer. Y en la segunda ecuación nos dice que Y2 se explica por Y1 y por nada más. Entonces, ahí tenemos dos variables endógenas, que es Y1 y Y2, y tenemos una variable exógena. Y nos piden explicar brevemente por qué sería inapropiado estimar este modelo o estas ecuaciones por MCO. Entonces, recordemos que cuando hablamos de MCO y la regresión lineal clásica, teníamos algunos supuestos, ¿no? Y uno de sus supuestos decía de que las variables explicativas no podían estar correlacionadas con los errores. Ese supuesto decía algo así. Los X con los errores, en ese caso el error era U, creo, tenían que ser 0. Es decir, bueno, que lo mismo era que la correlación o la covarianza entre esos era igual a 0. Es decir, que el error y las explicativas no compartían información. Resulta que acá sí, ¿no? Entonces supongamos lo siguiente. ¿Qué pasa si el error del modelo 1 por alguna razón no es 0? Crece muy rápido. Si eso sucede, va a afectar evidentemente al Y1, ¿no? Y si afecta al Y1 en la ecuación 2, también va a aumentar el Y2. Por tanto, este Y2 también va a aumentar en la ecuación 1. Entonces, eso quiere decir que el comportamiento de los errores está afectando al comportamiento de este Y2, que en ese contexto de la ecuación 1 es una explicativa. El Y2 está explicando al Y1. Entonces, eso estaría violando ese supuesto de que no existe correlación entre el error y las explicativas. Por lo cual, tendríamos el problema que nuestro estimador va a ser sesgado, sobre todo. Entonces, al no cumplir el supuesto, al momento que vamos a estimar, se va a violar ese supuesto y los estimadores serían sesgados e inconsistentes. Entonces, veamos. El esperado, en la ecuación 1, el esperado del Y2 multiplicado por el error de esa misma ecuación debería ser 0, pero como hemos visto, si se mueve el error, también se mueve el Y2. Entonces, esto es diferente. Por lo tanto, nuestros estimadores de MCO serán sesgados e inconsistentes.
Eso es todo lo que teníamos que responder a la pregunta 1. Es básicamente teoría, que también la vieron seguro en clase. Entonces vayamos a la pregunta 2, que nos dice lo siguiente. A partir del siguiente modelo, utilice la condición de orden para establecer si los parámetros del modelo son identificados. Resulta que al momento de hacer la estimación de estas ecuaciones simultáneas, no se estiman directamente estos parámetros betas y estos phis, sino que se estiman indirectamente. Entonces, al hacer esa estimación indirecta, que vamos a ver luego en qué consiste, resulta que a veces no se puede rescatar todos los parámetros que componen el modelo. Entonces, para eso, o para saber antes de la estimación, si se van a rescatar todos o no se van a rescatar todos, o no se va a rescatar ninguno, existe lo que se llama las condiciones de orden y las condiciones de rango. Las condiciones de orden son las que vamos a ver ahora, y las condiciones de rango la van a ver seguro en Econometría 2. Por el momento no van a ser de nuestro interés. Veamos las ecuaciones. Nos dice que Y1 no hay constante, pero Y1 depende del Y2 de forma negativa y depende de otras variables como X1, X2 y bueno, los errores que siempre deben aparecer. Y por otro lado, Y2 también depende negativamente de Y1 y también depende de un X3 que no había aparecido en la ecuación 1, ¿no? Y los errores. Acá estoy escribiendo de esa forma para que visualmente vean que en la ecuación 1 no aparece acá el X3, que en la ecuación 2 acá no aparece el X1 y tampoco aparece el X2. Y veamos, apliquemos las condiciones para establecer que los parámetros estén identificados. Entonces agarremos la ecuación 1 y describamos un poco. Tenemos ¿cuántas endógenas? 2, ¿no? Y1, Y2. Y tenemos exógenas que serían X1, X2 y X3. Pues tenemos 3 exógenas y 2 endógenas. En la ecuación 1, en esta parte que está después del signo igual, aparece solamente una endógena, que es Y2, y aparece 2 exógenas, que es X1 y X2. Por tanto, estamos excluyendo una exógena, que es el X3, está siendo excluida. Entonces acá pongamos completo. Una endógena incluida, 2 endógenas incluidas y una exógena excluida. En la ecuación 2, hagamos algo parecido. En la parte que está después del signo igual, hay una endógena, que es Y1, que está incluida. Solamente hay una exógena, que es X3, que está incluida. Y además decimos que, o bueno, es lo mismo que decir que hay 2 exógenas, X1 y X2, que están siendo excluidas. En la condición de orden nos dice lo siguiente. Comparemos las endógenas incluidas con las exógenas excluidas. Igual para la ecuación 2. En la ecuación número 2, a ver, veamos en la 2. En la 1, empezamos con la 1. En la 1 está una exógena excluida y una endógena incluida. Entonces, como es 1, 1,
vamos a decir que es identificada. Pero en la ecuación 2 resulta que hay más exógenas excluidas que endógenas incluidas. Eso, por definición, nos va a decir que es una ecuación que está sobreidentificada. Entonces, cuando encontremos que la misma cantidad de endógenas están incluidas que la misma cantidad de exógenas excluidas, es identificada. Y si hay más exógenas excluidas que endógenas incluidas, diremos que está sobreidentificada. Entonces, eso es lo que nos pedían en la pregunta 2, simplemente ver si estaban identificadas o no. Y vayamos ahora a la última pregunta, que creo que es más, o sea, para ir en grado de dificultad del menos difícil al más difícil, vayamos al 6. En el 6 nos dice lo siguiente. Intraligator considera un modelo para el mercado monetario donde la demanda de dinero depende del tipo de interés y de la población, mientras que el tipo de interés depende de la cantidad de dinero, el tipo de descuento y el exceso de reservas. Se supone que el mercado está en equilibrio. Las relaciones son lineales, pero no tienen términos constantes, midiendo las variables en desviaciones respecto a las medias. Formule el modelo que se debe usar, luego de eso obtenga la forma estructural y la forma reducida expresada en matrices. Entonces, empecemos definiendo las variables de las que nos están hablando. Nos hablan, por ejemplo, de demanda de dinero. Entonces, definamos MT como la demanda de dinero en el periodo T. Luego nos hablan de tasa de interés. Definamos RT como la tasa de interés o el tipo de interés en el periodo T. Definamos luego tasa de descuento como DT. También nos hablan de reservas como exceso de reservas en el periodo T. Y la población, que la vamos a llamar N. Y nos van a decir lo siguiente. Primero, la primera oración, hasta la primera coma, nos está hablando de la primera ecuación que tenemos que utilizar. Nos dicen, la demanda de dinero, es decir, MT, depende del tipo de interés, de RT, es decir, y de la población, NT, de nada más. Y nos dice que no hay constante luego, ¿no? Entonces no vamos a poner es constante. El efecto de la tasa de interés y la población sobre la demanda de dinero se va a expresar en los betas. En este caso vamos a ponerle acá phi 12. Y bueno, los errores, ¿no? El error de la ecuación 1. Y luego nos dicen, mientras que el tipo de interés depende de la cantidad de dinero, también depende del tipo de descuento y el exceso de reservas. Cada uno de estos va a afectar a RT y ese efecto va a estar, esa información, ese efecto va a estar en los betas, ¿no? En este caso, beta 22, phi 22, phi 23 y los errores de la ecuación 2. Pues tenemos estas dos ecuaciones. Evidentemente, en la primera, R está explicando M y en la segunda, M está explicando R. Entonces estamos ante un modelo de ecuaciones simultáneas. Por un lado, R afecta a M, pero no podemos estimar esta ecuación así sola porque M también estaría afectando a R. Entonces, esa simultaneidad va a ser un gran problema si es que hacemos MCO. Y que lo que nos piden ahorita es expresar eso en forma matricial.
Entonces, en forma matricial sería la siguiente forma. Se escribiría de la siguiente forma. En forma matricial, han visto en clase que se puede escribir así, ¿no? Una matriz B que multiplica a las endógenas. Recordemos cuáles son las endógenas acá. Las endógenas son MT y RT, y las exógenas o predeterminadas serían las demás. NT, RT y DT. La forma matricial nos dice, hay un B, una matriz B, que multiplica a la matriz Y, que es la matriz de endógenas, y hay otra matriz que multiplica a las exógenas, y eso igual a los errores. Como que también podría estar escrito así, ¿no? YT es igual a menos. Dependiendo en qué libro estén, cambia un poquito la forma. Pero básicamente la idea es eso, llevar estas dos ecuaciones a una forma matricial. Entonces hagamos eso, copiemos esto. Y lo primero que haríamos sería llevar a todas las endógenas a la izquierda. Entonces, por ejemplo, en la primera ecuación, MT es endógena y RT es endógena, entonces acá despejo eso y dejo al otro lado a todas las endógenas, a todas las exógenas, que sería NT y el error. En la segunda ecuación tengo a RT, pero también debería tener a MT. Entonces, al pasar al otro lado con signo negativo, queda así. Y el otro lado me quedo con las exógenas. No hay NT en esa ecuación, pero sí hay DT y sí hay RT y los errores. Pues una vez que he hecho eso, ya es sencillo escribirlo, ¿no? Llevarlo a las matrices. En la matriz B pongo a todos los coeficientes que acompañan a las endógenas. A MT le acompaña 1, a RT le acompaña menos beta 11, a MT en la segunda ecuación le acompaña menos beta 22 y a RT le acompaña 1. Esa sería mi matriz B, que hemos dicho que está multiplicada por la matriz Y, que es la matriz de endógenas. Sería MT y RT, que son las endógenas. Eso es igual a una matriz que hemos llamado, en este caso, así, ¿no? Entonces, hagamos eso. La matriz de X, que es la matriz de exógenas, estaría compuesta por NT, por DT y por RT. Y acá la matriz de los errores. Y acá me falta una matriz. Entonces diría, en la primera ecuación, NT está acompañado de este coeficiente. En la ecuación 1 no existe DT ni RT, por tanto voy a poner 0 y 0. En la ecuación 2 no aparece NT, por eso voy a poner acá 0. Y DT está multiplicado por este coeficiente y RT está multiplicado por ese coeficiente. Entonces, esa sería mi ecuación, que voy a llamarla en forma estructural. ¿Por qué? Porque es simplemente la multiplicación de un B por una matriz Y, por esa matriz que está en negativo en este caso, acá, por la matriz XT, más una matriz de errores. Esa es mi forma estructural. Y luego nos están pidiendo la forma reducida. Entonces, para hallar la forma reducida, hay que despejar a las endógenas, es decir, a la matriz YT.
Entonces, esta matriz tiene que quedar sola. Para que quede sola, el procedimiento sería eliminar esto, ¿no? Esa matriz B. ¿Cómo eliminamos esa matriz B? Premultiplicando a esa matriz el inverso. Entonces yo tengo 1 menos beta 22 menos beta 11, 1. Eso inversa, le multiplico a toda esa expresión. Como premultipliqué a la izquierda, también como premultipliqué a la izquierda del signo igual, también premultiplico acá, por lo mismo. Y también debería premultiplicar a la matriz de errores, ¿no? Entonces, acá también. Ya está. Entonces, esto y esto se van, porque uno es inversa de la otra. Me quedaría MT, RT. Con eso ya dejé sola a mi matriz de Y, de endógenas. El otro lado tendría la inversa, de esa matriz B. Y como sabemos, la inversa es 1 entre la determinante por el adjunto. Entonces sería 1 entre la determinante, que sería 1 menos beta 11 por beta 22 por la matriz adjunta, que sería cambiar de lugar el 1 y el 1, pero es lo mismo, 1 y 1, y cambiar los signos de los otros elementos. Nos quedaría así. Y en el caso de los errores, no los voy a multiplicar, no me interesa cómo se comportan mucho los errores, solamente voy a poner B1T y B2T. V1T y V2T. Entonces, hasta ahí tengo esa expresión. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, opero eso, ¿no? Puedo operar todo eso. Entonces solamente acá hay que aplicar algo de álgebra matricial. Entonces multiplico estas dos expresiones, esas dos matrices, y esas matrices, a cada elemento de esa matriz le divido 1 menos beta 1 por beta 2. Estoy multiplicando una matriz de 2 por 2 por una de 2 por 3, por tanto va a salir una de 2 por 3. Entonces sería alfa 12. Este es alfa 12, no, alfa 12. Okay. Alfa 12 entre 1 menos beta 11, beta 22. Luego sería beta 11 a 22. 1 menos beta 11, beta 22. Luego sería beta 11, todo esto entre 1 menos beta 11, beta 22. Luego en la segunda fila sería beta 22 por todo esto, entre 1 menos beta 11, beta 22. Luego sería esta expresión entre 1 menos beta 11, beta 22. Y finalmente sería
esto entre 1 menos beta 11, beta 22. Esa sería toda esta matriz que multiplica a nt, dt y rt más los errores. Ok, pues esa ya sería nuestra forma reducida. A esta matriz que tenemos acá le vamos a llamar la matriz pi. Entonces, pi está compuesta, es de tamaño 2 por 3 y va a estar compuesta de pi 11, pi 12, pi 13, pi 21, pi 22, pi 23. Entonces, evidentemente, pi 11 es todo esto, pi 2 es todo esto, y así correspondiente a cada uno de ellos. Nos resulta que cuando estimemos, lo que vamos a estimar van a ser estos pis. Esos pis van a ser los que se van a estimar, los que vamos a hallar un valor numérico, y en base a ellos vamos a poder hallar estos betas y estos phis. A veces, cuando el modelo no va a estar identificado, no vamos a poder rescatar a todos esos valores, pero si el modelo está identificado, vamos a poder rescatar a todos. Entonces, el objetivo de este ejercicio 6 era enseñar más o menos a cómo se transformaba la forma estructural a la forma reducida. La forma reducida finalmente tuvo esta forma, ¿no? La matriz de endógenas, que es igual a la matriz pi por la matriz de exógenas más la matriz de errores. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Entonces pasemos al ejercicio 3. A ver, ejercicio 3. Dice, la oferta de un producto agrícola viene explicada por el precio, la temperatura y la demanda agregada depende del precio, la población y la renta. Veamos la cantidad de este producto, la oferta. La cantidad de oferta de ese producto depende de la constante, depende de los precios del producto, depende de la temperatura. Tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, si la temperatura crece o aumenta un montón, como en el fenómeno del Niño, la oferta se ve afectada, ¿no? Y la demanda depende de la constante, de los precios, de la cantidad de población, que es básicamente la cantidad de mano de obra disponible, más beta 4 por la renta, que es más o menos, bueno, si tenemos renta como lo que se paga por la tierra, sería un costo, pero acá creo que se refiere más a los ingresos de las personas, a la renta de las personas. Más YT. Nos preguntan, ¿sería aconsejable estimar la ecuación de oferta individualmente por mínimos cuadrados ordinarios? Es decir, nos está preguntando, ¿esta primera ecuación la podemos estimar con MCO? ¿Sí o no? Entonces, como ya hemos visto antes, si estimamos la ecuación de oferta, la ecuación 1, estaríamos ignorando el hecho de que existe simultaneidad en la determinación de precios y cantidades, ¿no? Entonces acá vamos a poner, hay simultaneidad en la determinación de precios y cantidades. Entonces,
Las endógenas en ese modelo serían precio y cantidad, y las exógenas serían temperatura, población y renta. Entonces ocurre que cuando estamos en un mercado que está transando, que está activo, el precio y la cantidad, no es que el precio determine la cantidad ni que la cantidad determina enteramente el precio, sino que el equilibrio de ambos es una interacción, ¿no? Entonces, por una parte, el precio afecta a la cantidad y también la cantidad afecta al precio. Entonces, esta simultaneidad, que le llamaríamos doble causalidad, en este caso, nos daría que si estimamos en MCO, tendríamos estimaciones totalmente sesgadas. Por tanto, igual estaríamos violando el supuesto de que los errores que los errores no tienen información de las explicativas. Entonces, no es aconsejable estimar por MCO. En la parte B nos están pidiendo analizar si el sistema es identificable. Entonces, al igual que en el caso anterior, bueno, que en la pregunta 2, veamos separadamente la ecuación 1 y la ecuación 2. En la ecuación 1, en esta parte después del signo igual, existe una endógena, que es P, que está incluida. Existe una exógena, que es la temperatura que está incluida, que es lo mismo decir que dos están excluidas, dos exógenas están incluidas, que es N y R, están excluidas. Y en la ecuación 2, en esta parte, hay una endógena incluida, que es el precio. Ahí vemos a N y R, que están incluidas, entonces dos exógenas, que es N y R incluidas. Y tenemos, por tanto, a una exógena, que es temperatura excluida. Entonces, comparamos las incluidas endógenas y las excluidas exógenas. En el caso de la ecuación 2, hay una exógena excluida y una endógena incluida. Por tanto, esa ecuación va a ser identificada. Pero en la primera ecuación hay más exógenas excluidas que endógenas incluidas. Es decir, va a haber una sobreidentificación. Y en la parte C nos están pidiendo que expliquemos cómo se estimaría el modelo. No nos piden estimar, sino simplemente cómo describirlo. Evidentemente tomando en cuenta lo que hemos hallado en la parte D y en la parte B. Entonces, hemos visto que no se puede estimar por MCO. Veamos qué deberíamos hacer. Entonces, la recomendación, sobre todo usual, es estimar esos modelos por mínimos cuadrados en 2 etapas. Esta estimación en 2 etapas, vamos a desagregarla. Vamos a poner primera etapa. Entonces, en la primera etapa se va a estimar los precios, pero a partir de las demás exógenas. Entonces vamos a estimar el siguiente modelo. P es igual a teta 0 más teta 1 por T más teta 2 por N más teta 3 por R. Entonces, ese modelo se estima y resulta que al momento de estimar hacemos un predict y vamos a tener un P.
Esto sería T, 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 T. Tendríamos un P estimado, un precio estimado. En la segunda etapa vamos a agarrar las ecuaciones que teníamos acá y las vamos a estimar, pero no vamos a incluir ahí datos de precios observados, sino de precios estimados. Entonces, en lugar de incluir la información de precios observados, vamos a poner el precio que habíamos hallado en la ecuación, en la etapa número 1. Entonces, eso va a hacer que estos P's que están estimados no estén correlacionados con los errores en ninguna de las dos ecuaciones. Entonces, con eso se corrige el problema que teníamos de que había información compartida entre errores y los precios observados. Entonces, con eso ya llegamos a una estimación que es sesgada y consistente. A este tipo de estimación de mínimos cuadrados en dos etapas se le llama a una estimación con etapa 1 de variables instrumentales y una etapa 2 con cambio de observada a estimada. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Diego, ¿cómo es que se forma la ecuación PT? Perdón, PT. ¿Está? Sí. Ok, estamos tratando de explicar al precio utilizando como variables instrumentales a todo lo demás que no debería estar correlacionado con P. Entonces, sabemos que P y Q sí están correlacionados porque hay doble causalidad. Entonces, vamos a, en lugar de poner el precio observado, vamos a decir el precio estimado. Entonces, el precio de un bien depende de la temperatura, de la cantidad de población y la cantidad de renta. Entonces, eso hace de que este precio sea un precio ya exógeno, ya no es un precio endógeno. Lo único que tienes que hacer es hacer una regresión de el P con todas las demás otras exógenas. Si tienes 10 exógenas, metes a las 10 exógenas. ¿Eso respondió a tu pregunta? O... Sí, sí, gracias. Ya, bueno. Vayamos a la 4. La 4 nos dice lo siguiente. Antes de la 4 vayamos a la 5. La 4 es extensa, así que mejor para el final. Vayamos a la 5 mejor. O sea, en la 5 nos dice, se ha propuesto un modelo regional para determinar simultáneamente el salario, que está en miles de soles, y el empleo, que está en miles de trabajadores. Entonces, por un lado, sabemos que el empleo de un individuo depende de cuánta competencia hay en el mercado, es decir, la cantidad de oferta de trabajo o de población, y depende de los precios, ¿no? Si en una economía hay precios muy altos, evidentemente el salario de reserva va a ser alto de las personas y por tanto el salario también va a ser alto. Y por otro lado, queremos determinar el nivel, los trabajadores. Entonces, la cantidad de trabajadores disponibles o la oferta de trabajadores va a depender del salario, ¿no? Si el salario es grande, un montón de personas van a querer trabajar. Y si es pequeño, nadie va a querer trabajar. Entonces, igual, acá vemos como en la primera ecuación n explica w, en la segunda ecuación w explica n,
tenemos ese problema de causalidad doble, ¿no? Una doble causalidad inversa. Entonces, hagamos lo que nos piden. Nos piden en la parte A expresar el modelo en forma reducida y analizar su identificabilidad. Entonces, hagamos lo mismo que hicimos en la última ecuación, en el último ejercicio. Llevemos a un lado las endógenas y al otro lado dejemos a las exógenas. Entonces acá tenemos WI menos, acá pongamos endógenas y exógenas. Endógenas serán W, N, y exógenas solamente es del precio, ¿no? Acá tendríamos WI menos alfa 2 NI igual alfa 1 más alfa 3 PI más U. Y despejando la segunda ecuación tendríamos lo siguiente, menos beta 2 BWI menos NI igual a beta 1, no hay el P, no existe P en esa ecuación, tendríamos esto. Si lo llevamos a forma matricial, nuestra matriz B sería 1 menos beta 2 menos alfa 2, este es más, y 1, que eso multiplica a la matriz de endógenas, que sería W y N. Eso es igual. Acá tenemos la matriz de exógenas. Tenemos pendiente, así que ponemos 1 acá. Y tenemos la otra endógena, o la única exógena, perdón, que es P. Y los errores. Entonces, ambas ecuaciones tienen pendiente, que sería alfa 1 y beta 1. Y en la ecuación número 1 sí se depende del precio, y en la ecuación 2 no depende del precio, por eso le pongo 0. Entonces, esa sería nuestra forma estructural. Si queremos hallar nuestra forma reducida, que es lo que nos pide, deberíamos despejar, ¿no? Entonces, premultiplicamos acá por la inversa. Igual acá por la inversa. También deberíamos premultiplicar por la inversa a los errores. Esto se va porque uno es inversa de la otra. Queda esta expresión. La inversa es 1 entre la determinante. En este caso la determinante sería 1 menos beta 2 por alfa 2 por la matriz adjunta, que sería cambiar de casilleros a los unos, pero es lo mismo, y cambiar el signo a los otros elementos. Eso multiplicado por esta matriz. Acá tenemos la matriz de exógenas. Y bueno, también multiplicaría esta inversa por los errores, pero no me importa por el momento eso, así que lo voy a poner solamente como V1 y V2. Entonces me falta simplemente desarrollar eso. Entonces voy a multiplicar, acá tengo una matriz 2 por 2 por una matriz 2 por 2. Me va a salir una matriz también 2 por 2. Entonces tendría alfa 1 más alfa 2 beta 2. Luego tendría alfa 3 entre 1 menos beta 2 alfa 2 entre 1 menos beta alfa 2. Luego tendría beta 2 por alfa 1 más beta 2 entre 1 menos beta 2 alfa 2. Luego tendría
beta 2 por alfa 3 entre 1 menos beta 2 por alfa 3. Entonces, esta ya es mi forma reducida, donde he despejado a mis endógenas a un costado y tengo simplemente esta expresión. A esta matriz le hemos llamado pi, ¿no? Y pi está compuesta por pi 11, pi 12, pi 21, pi 22. Entonces vamos a llamar a nuestros parámetros reducidos a esos pis, pi 11, pi 12, pi 21, pi 22, y vamos a llamar parámetros estructurales a los que teníamos inicialmente, ¿no? Alfa 1, alfa 2, alfa 3, beta 1 y beta 2. ¿Cuántos reducidos tenemos? Tenemos 4 parámetros reducidos y estructurales tenemos 5. Entonces, esto quiere decir que vamos a tener 4 ecuaciones, es decir, alfa 11 es igual a todo esto. Perdón, pi 11, ¿no? Sería pi 12 igual pi 21, pi 22. Entonces, tengo 4 ecuaciones donde yo voy a conocer los valores de estos. Y en base a esos valores, quiero conocer a estos parámetros estructurales, que son 5. Entonces, 4 ecuaciones con 5 incógnitas no se puede solucionar, ¿no? Entonces, el modelo va a estar no identificado. El modelo en general no va a tener una solución identificable, pero quizás alguna de las dos ecuaciones, la primera o la segunda, sí va a ser identificable. Entonces, para eso apliquemos nuestra condición de orden, tal como la hicimos antes. Entonces ponemos en la ecuación 1, teníamos en esta parte una endógena, que era n, incluida, y teníamos ¿cuántas exógenas incluidas? Una exógena incluida. Que era lo mismo de decir 0 exógenas excluidas, ¿no? Porque solamente hay una exógena. En la ecuación 2 teníamos en esta parte una endógena incluida, que era W, y teníamos 0 exógenas incluidas, ¿no? Que es lo mismo a decir que tenemos una exógena excluida. Entonces comparamos esto de acá, las endógenas incluidas con las exógenas excluidas. Acá, como son iguales 1, 1, diremos que la ecuación sí es identificable. Pero en la ecuación 1 resulta que hay más endógenas incluidas que exógenas excluidas. Por ello vamos a decir que no es identificada. Entonces, si bien es cierto, en general el modelo no es identificado,
sí podemos identificar la ecuación 2. Es por eso que en la parte B nos están dando el resultado de la estimación de la ecuación 2. Entonces, en la ecuación 2 ya se estimó seguro por mínimos cuadrados en 2 etapas. Tenemos un n estimado, el intercepto es 450.61 y la pendiente es 0.232 que multiplica al salario. Y lo que está entre paréntesis son las desviaciones, o los errores estándar o las desviaciones estándar. Y nos piden contrastar si hay significancia. Entonces veamos si ese modelo es significativo. Lo que nos interesa acá es saber si el beta os, que es 0.232, es igual a 0 o si ese beta os estadísticamente es diferente a 0. Si es diferente a 0, diremos que el modelo es significativo. Y si es igual a 0, diremos que no hay ningún efecto de W sobre N, por tanto no hay significancia. Como desde antes del parcial ya sabíamos que para contrastar esta hipótesis utilizábamos el t-student, y el t-student simplemente era la división entre el parámetro beta sobre la desviación del parámetro beta, del mismo beta, ¿no? Entonces, tenemos ambas informaciones. Sabemos que beta es 0.232, sabemos que la desviación es 0.068 y eso nos sale que es menos 3.41. Eso lo tenemos que comparar con el t de tabla, dependiendo si quieren una significancia al 5%, al 10%, al 1%. Y en este caso, como son 17 regiones, debería ser, hay 17 regiones y hay dos exógenas, perdón, hay una exógena que es P y además tenemos la constante, entonces tendríamos dos, tenemos una variable explicativa y aparte el intercepto, entonces por tanto sería los grados de libertad, sería 17, que son la cantidad de regiones, menos 2, entonces con 15 grados de libertad. Entonces ponemos en nuestra tabla t-student, si queremos saber el 95%, por ejemplo, con 15 grados de libertad, nuestro t-tabla sería 2.13. Evidentemente el t-tabla es mayor al t correspondiente a nuestro modelo, por tanto se va a rechazar la hipótesis nula. Lo cual quiere decir que nuestro beta os sí es significativo, al menos con 5% de significancia. Entonces, esto simplemente era para recordar eso, porque usualmente en los exámenes finales siempre viene eso de hipótesis, de ver la significancia de los betas y todo eso, solamente para recordar. ¿Hacen preguntas, chicos? A ver, entonces nos faltaría solamente una pregunta, que es la más extensa. Leamos esa pregunta. La pregunta número 4. ¿Qué dice?
se ha propuesto el siguiente modelo de ecuaciones simultáneas para explicar el equilibrio entre oferta y demanda. Entonces, no sé si en su hoja de la PD está bien escrito, pero acá lo voy a escribir. Si en el caso esté mal escrito, lo corrigen, por favor. Entonces nos dice que la demanda o la cantidad demandada de cierto bien depende de los precios y la cantidad ofertada del bien depende también de los precios y además de los salarios. Como el salario es un costo en realidad para la producción, es el salario el que está afectando a la oferta. Creo que en la versión inicial de esa PD estaba al revés. No sé si en su versión está bien escrito. Chequenlo, por favor. Si está mal, lo corrige. Donde QP y W recogen respectivamente cantidades, precios y salarios. Estudiar la identificabilidad del modelo y estimar a partir de la siguiente información muestral. Entonces, veamos. Pregunta 4. Primero, determinemos cuáles son las endógenas y cuáles son las exógenas. Las endógenas son precio y cantidad. Las exógenas son simplemente, creo que es el salario. Estudiemos la identificabilidad de este modelo. Vayamos a la ecuación 1. En la ecuación 1, en esta parte posterior al signo igual, se está incluyendo una endógena incluida, y no aparece ninguna exógena, ¿no? Entonces, 0 exógenas incluidas, es lo mismo a decir que es una exógena excluida. En la ecuación 2, en esta parte después del signo igual, aparece una endógena incluida, que es el precio, y aparece una exógena incluida, que es el salario. Que es lo mismo a decir que hay 0 exógenas excluidas. Entonces, según este criterio, tenemos que comparar las endógenas incluidas y las exógenas excluidas. Si son iguales, como en este caso, diremos que el modelo o que la ecuación es identificada. Pero si resulta que hay más endógenas incluidas que exógenas excluidas, nuestro modelo va a ser no identificado. O esa ecuación va a ser no identificada. Entonces, en este caso, o en este modelo, lo más probable es que podamos hallar el beta 10, el beta 11, pero en la ecuación 2 probablemente no podamos hallar ninguno. Para estimar el modelo, tendríamos que agarrar nuestra forma estructural y llevarla a nuestra forma reducida, ¿no? Entonces hagamos eso. Tenemos estas ecuaciones. Dijimos que para hacer la forma estructural, teníamos que poner a la izquierda a todas las endógenas. Entonces haríamos acá a las endógenas y el otro lado a las exógenas. Ok, entonces con eso ya podemos escribir nuestro modelo. Lo pasamos a forma matricial. Ponemos las constantes que acompañan a los Q's y a los P's. Acá sería 1, 1, menos beta 11, menos beta 21,
todo eso multiplica a las endógenas, que serían Q y P. Luego tendríamos acá una matriz 1 por la constante, por el intercepto, y luego a la exógena, y las matrices de los errores. Resulta que en la primera ecuación sí hay intercepto, pero no hay efecto de WT, y en la segunda hay intercepto y también hay efecto del WT. Esa sería la forma estructural. Si la queremos pasar a la forma reducida, deberíamos despejar Q, T, PT, ¿no? Y bueno, ya hemos visto cómo es eso. Deberíamos acá poner 1, 1, menos todo esto, inversa, por todo esto. También deberíamos multiplicar esa inversa de B con los errores, pero no nos interesan por el momento. Entonces vamos a poner simplemente V. Operamos eso. Y acá sería la determinante. ¿Cuál es la determinante en este caso? Sería la multiplicación 1 entre menos beta 21 menos por menos más beta 11 por el cambio acá sería de menos beta 21, 1 y cambio de signo menos 1 y beta 11, beta 10, beta 20, 0, beta 22. Entonces operemos ahí. Multiplicamos una matriz de 2 por 2 por otra de 2 por 2. Tendríamos lo siguiente. Menos beta 21 por beta 10 más beta 11 por beta 22, perdón, beta 20, entre menos beta 21 más beta 11. Luego tendríamos beta 21 por 0, sería beta 11 por beta 22, entre menos beta 21 más beta 11. Luego tendríamos menos beta 10 más beta 20 entre menos beta 21 más beta 11. Y finalmente tendríamos beta 22 entre menos beta 21 más beta 11. Ok, y esa sería nuestra forma reducida. Voy a copiar esto acá. Y resulta que esto es un YT igual a esta matriz que sería una matriz pi por la matriz de X por los errores, ¿no? Donde sabemos que esa matriz pi está compuesta de pi 10, pi 20, pi 11 y pi 21. Entonces, simplemente acá tenemos pi 10 es igual a ver, pi 10 beta 20 menos beta 21. Entonces, beta 10 sería todo esto. Pi 20 sería todo esto.
Entonces, eso sería la forma reducida. Otra forma de reescribir esto sería de esta forma, ¿no? Sería Qt, Pt, igual a 10, pi 11, pi 20, pi 21 por 1 WT más los errores. Si operamos eso, nos va a dar dos ecuaciones, que sería algo así. Pi 10 más pi 11 por WT más los errores. Y PT es igual a pi 20 más pi 21 por WT más B2T. Entonces acá tenemos dos ecuaciones que ya están en forma reducida. Y estas ecuaciones ya se pueden estimar. Entonces, si nosotros agarramos, no lo vamos a hacer ahora, pero si ustedes agarran esas ecuaciones y las meten a Stata con los datos que tenemos ahí, nos va a resultar que la ecuación se va a resolver así. Va a salir PT es igual a 12 más BWT. Y acá que QT es igual a 32.5 menos 0.75 W. Entonces, ahí, acá vamos a poner aplicando MCO. Nos hemos aplicado MCO y con MCO nos dan los coeficientes. Esos coeficientes, que son los pis, no son los coeficientes que a mí me interesan. A mí me interesan los betas que teníamos inicialmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Una vez estimado eso, agarrar este pi 10 e ir acá, igualarlo ahí, 32.5. El pi 20 me salió 12, entonces acá lo igualo a 12. El pi 11 me salió 0.75, lo igualo acá a 0.75. Y acá el pi 21 me salió 1, acá igualo a 1. Entonces acá tengo un sistema de ecuaciones donde jugando entre ellos puedo recuperar los betas, el beta 21, el beta 10, el beta 11, todos ellos los puedo recuperar. Entonces, como hemos visto acá, que el modelo es no identificado, cuando tratemos de hacer eso, no vamos a poder rescatar todos. A lo mucho vamos a poder rescatar, según lo que veo acá, al beta 10 y al beta 11. Entonces ustedes pueden intentar eso, despejarlo. Tal vez me equivoqué acá. Chequen si esa matriz está bien. Si esa multiplicación está bien. Pero lo que sí debería salirles es que el beta 10 y el beta 11 sí tienen que tener números, sí tienen que despejarse y tener números ahí constantes. Los demás seguro van a salir en términos de otros betas y no van a poder ser identificables. Entonces, ese es el modo de estimación que se hace en estos tipos de modelos. ¿Hasta aquí tienen preguntas, chicos? Diego, cuando comparas una endógena incluida y una exógena incluida, perdón, excluida, ¿ese proceso es condición de primer orden? Las condiciones que han visto ustedes son de orden y de Perdón, rango, ¿no? ¿orden? Sería ese, entonces. Sí, de orden. Y cuando vamos a la forma reducida, sin estimar, porque bueno, ahorita dijiste el ejemplo, ¿no? De que si colocábamos en Stata nos salían números. ¿Cómo es que puedo yo determinar de que es identificable o no a partir solo de parámetros? O sea, me refiero a que la matriz de pi solamente teníamos con betas y los alfas, me parece. No te entendí bien. ¿Cómo es que esa matriz, sin ser estimada, nosotros podíamos determinar si es identificable o no?
Oh, no, pero, o sea, cuando hemos hecho esta parte de acá, sin estimar ya habíamos visto si eran identificables o no. Entonces, si en la ecuación 1 me salía identificable, me quiere decir que todos los parámetros de esa ecuación se pueden rescatar. En ese caso que no es identificable, estos parámetros de esa ecuación, quizás algunos se va a identificar, pero no todos. Es como que este método sería mejor. Sí, porque es más... en realidad el mejor sería el método de rango, pero todavía no han llegado a eso. Con las condiciones de rango, que ya se puede aplicar más a la matriz, ya les dice exactamente con más seguridad cuáles son identificables y cuáles no. Pero eso todavía no han llegado. Por el Ya, momento solamente aplican el de orden. No les van a pedir el rango. porque en la pregunta 5 creo que nos habíamos quedado con la matriz P y allí Ujú. nos salía que no era identificable, pero por eso fuimos a la condición de orden. Ajá, a ver, Entonces, acá primero partimos de la condición de orden. Bueno, eso sería como lo primero a hacer. Entonces, sí, 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 exacto. Olvídense de la condición de rango, solamente el de orden. gracias. Entonces, acabamos con eso. Creo que hay chicos que tienen preguntas sobre cosas anteriores. Si tienen preguntas, eh, este sería un buen momento. Ay, yo, profe. Dime, Eh, a ver, ¿dónde está? Es sobre pero es sobre la tarea que nos había dejado el profesor. Tengo un do y no sé si. oh, Ajá. antes de eso, ¿alguien más tiene alguna pregunta? O sea, para que quizás entremos a una sala contigo. O no quieres compartirlo con tus compañeros. Me da roche. No, no hay problema. No. Todos podemos aprender juntos. Ah, no sé si mis compañeros tendrán pues, otras preguntas. Primero ellos. Normal. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional sobre el final eh, o temas anteriores? Bueno, chicos, si no hay preguntas, su final creo que una comisión de ustedes es el 29 y la otra comisión es el 30 o algo así, ¿no? Nos tienen tiempo para estudiar, tienen como 10 días, ¿no? Así que durante esos 10 días me pueden escribir, les respondo. Si me demoro, lo más probable es que me demore en responder, porque voy a estar fuera. Así que, pero igual, cualquier cosa me escriben. Y ha sido un placer conocerlos, chicos. Algunos ya los conocía de cursos anteriores, pero igual, a pesar que no los he visto, ha sido un gusto. Cuídense. Nos vemos quizás en otros cursos, en verano o en los siguientes semestres, o tal vez ya en el trabajo, ¿no? Igual, cuando ustedes egresen, vamos a trabajar juntos. Cuídense, chicos. Nos vemos. Y nos quedamos eh, con Julio. Suerte de sus finales. Cuídense. A ver, ¿cómo pongo esto?